Bendiciones, preciosa iglesia, embajada del Rey, ahí en la ciudad de Miami. Bendiciones a la pastora Julieta Muñoz. Bendiciones a los pastores Larios Magali, pastor Magali, pastor Luis. Un abrazo grande para todos. Bendiciones a todos. Gracias por habernos permitido estar en este espacio precioso que ustedes nos abren allí para predicar la palabra, en este precioso seminario de un liderazgo que realmente tiene propósito ahí en la ciudad de Miami, en la iglesia Embajada del Rey. Un abrazo grande. Soy el pastor Jaime Rodríguez, soy pastor del Centro Cristiano aquí en la ciudad de Barquisimeto, en el centro de Venezuela, y damos gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos da, dije, de compartir la palabra, de llevar la palabra que se requiere en esta hora, sobre todo en procesos tan difíciles como el que estamos viviendo. Ahora, basado en la experiencia que hemos tenido con el Señor en nuestro proceso de Venezuela como misioneros por 10 años, pero sobre todo en este proceso de pandemia con todos sus efectos colaterales, Dios ha puesto en mi corazón una palabra para el liderazgo en este tiempo. Es una palabra que espero que usted reciba en el nombre de Jesús. Que la reciba con el propósito de edificar su vida, de fortalecer su vida, de encontrarle sentido a toda esta locura que estamos viviendo en el mundo. Así que quiero que oremos por un instante y en el espíritu correcto dispongamos el corazón para recibir la palabra. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Gracias porque nos apertura, Señor, este espacio a través de las redes sociales para poder llegar a todos los rincones de la tierra. Bendigo la vida de cada persona que va a recibir esta palabra, que la va a ver, que la va a recibir en su corazón, que algo se genere en su corazón. Padre, que podamos ser redireccionados por el Espíritu en procesos de dificultad y de aflicción como el que tenemos, que podamos crecer de manera sobrenatural incluso en estos procesos. Yo bendigo a la iglesia, la bendigo por el poder de tu nombre y pido para ellos, o para cada miembro, para cada persona, tu bendición, tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Sobre todo bendigo al ministerio, a los que sirven, Señor, en los diferentes campos del ministerio. Bendícelos, hónrales y prepárales, Señor, para que se conviertan en instrumentos poderosos en tu mano. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, la temática que Dios me ha regalado en este tiempo para la iglesia, para el liderazgo, se titula Entrenamiento o campo de guerra. Son dos ámbitos que están relacionados, pero son diferentes en el mismo proceso. Entrenamiento o campo de guerra. Porque, escúcheme, la diferencia está principalmente fundada en el hecho de que a nadie que termina con excelencia un entrenamiento le dan una medalla de oro olímpica. O alguien que termina el entrenamiento para ir al campo de guerra le dan una medalla de honor por haber terminado el entrenamiento. No, escúcheme, el entrenamiento es un tiempo de preparación, de equipamiento, de adiestramiento, donde se perfilan las habilidades del que va a la guerra, o el que va a la confrontación, o el que va a la competencia, para que lo haga con excelencia y pueda, entre comillas, garantizar una medalla. Puede ser la medalla de oro, de plata o de bronce en el tema de los que van a los Juegos Olímpicos, o una medalla de honor del que va a la guerra, vence a un enemigo y después regresa victorioso. Entonces, el tema tiene que ver con, tenemos que aprender a ubicarnos en el contexto del tiempo que estamos viviendo, porque hay muchos que pueden llegar a considerar que están en el campo de guerra cuando posiblemente estén todavía en el tema del entrenamiento. Y de eso me voy a hacer entender en esta mañana con el favor de Dios. Entonces, dije, el tema es entrenamiento o campo de guerra. Ahora, la vida en sí misma es un campo de guerra, llena de diversos factores contra los que tenemos que luchar a diario. La vida está hecha así. Es más, el mundo en sí mismo es hostil. El mundo es difícil. Ahora, por la forma como ha sido reconfigurado por el hombre después de la caída, en un proceso que ha tomado unos cuantos miles de años, unos 4.000, 5.000, 6.000 años, al hombre le ha correspondido reconfigurar el mundo, porque una cosa es el hombre en el huerto del Edén, donde en una interconexión mental, neural con Dios, hacía cosas de Dios, ponía los nombres a las cosas que Dios le decía, ponle nombre, y lo que Adán llamaba, ese era el nombre que Dios tenía en mente. Eso habla de un hombre sobrenatural en el huerto, pero cuando el hombre peca contra Dios,
Cuando el hombre rompe su comunión con Dios porque desobedece a Dios, se rebela contra Dios y es expulsado, el hombre sale desconectado de la mente de Dios. El hombre queda roto en su relación con el cielo y a partir de allí un hombre expulsado de la tierra en un estado de muerte espiritual tiene que reconfigurar el mundo, volverlo a interpretar. Nota, en el huerto pudo llamar las cosas como él sentía que tenía que hacerlo porque tenía la conexión con Dios. Ahora el hombre tiene que volver a entender el mundo, la vida, la hostilidad de un mundo que antes se lo suscitaba, ahora es hostil, ahora se le revela. Ahora el hombre tiene que aprender, a redefinir el mundo en la forma como está concebido por causa del pecado. Y entonces encontramos que el hombre en este proceso de 6,000 años, un poco más, posiblemente un poco menos, notamos que el hombre ha reconfigurado el mundo. El mundo que tenemos es no el diseño original de Dios, sino el mundo reconfigurado por el hombre en un proceso que nos ha tomado varios miles de años, donde hay diversidad no solamente de razas, sino de culturas. Cada raza ha reconfigurado, cada cultura ha reconfigurado el mundo de acuerdo a ciertas normas personales. Ahora, cada cultura que está en este mundo tiene sus códigos. Este mundo reconfigurado por el hombre tiene culturas y dentro de cada cultura hay códigos de vida y de muerte. Hay códigos de éxito y de fracaso. Hay códigos para hacer absolutamente todo en la vida. Ahora, el que no se adapte dentro de su cultura, dentro de su marco cultural, que no se adapte rápidamente dentro de su cultura, esos códigos, y viva por ellos, va a fracasar flagrantemente, escúcheme, en sus planes. Significa que, escúcheme, que alcanzar cualquier cosa en la vida dentro de este mundo va a ser muy exigente. Este no es el mundo que creó, perdóneme, es el mundo que creó Dios, pero ha sido reconfigurado por el hombre. Alcanzar en la vida el éxito dentro de este mundo será exigente. Demandará el uso de todo nuestro potencial. Es más, demandará el desgaste de todas nuestras fuerzas, si es que en verdad queremos conquistar los planes, los sueños de Dios con nuestra vida. Eso también significa que conquistar cualquier cosa demandará de nosotros resolución, determinación, tener clara la visión para la vida. Porque si no tienes resolución, determinación y una visión clara en la vida, jamás podrás vencer todos los factores que se te opongan en el camino. En otras palabras, el que no tiene visión, dice alguno, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Puede tomar cualquier en el metro puede coger cualquier vagón que vaya en cualquier dirección, porque como no tiene visión, no tiene un destino claro, entonces cualquier bus le sirve o cualquier tren del metro le sirve. Solo que dentro del diseño divino, y bendecimos a Dios por eso, para los que tienen, escúcheme, para los que en el camino tienen determinación, resolución, visión clara para la vida, dentro del plan divino, en este mundo caído, Dios ha establecido para cada hombre, para cada individuo de manera personal, un tiempo de entrenamiento antes de ir en firme a la guerra para conquistar los planes de Dios. No sé cuántos de los que están observándonos allí, cuando estaban pequeñitos, dijeron, yo quiero ser médico. ¿Recuerdas cuando quería ser médico? Otro dijo, no, yo quiero ser enfermera. Y Dios le colocó ese sentir en su corazón. Otro dijo, no, yo quiero ser bombero. Otro dijo, yo quiero ser militar. ¿Recuerda? Eras niño cuando eso. Pero no te entregaron porque lo soñaste y lo deseaste una acreditación inmediata cuando eras niño para entrar ya al nivel del desarrollo, del trabajo, de desempeñarte dentro de ese campo. No, tuviste que hacer un entrenamiento donde primero aprendiste a caminar y después tus padres te llevaron al jardín infantil. Allí te enseñaron con plastilina las cosas básicas para aprender a leer, a escribir, a comunicarte de manera fluida. Después tuviste que ir a la estancia de la primaria y en ese proceso aprendiste cosas que te fueron entrenando para la vida. Después entraste a la secundaria y los que tenían en mente ir a la universidad, una vez terminaron la secundaria, entonces se enrolaron a la formación universitaria, la formación superior para hacerse un médico. Recuerden, terminaste tu formación de médico y dijiste, bueno, listo, voy a operar ahora sí a corazón abierto, voy a hacer esto y lo otro. No, cuando terminas la universidad descubres que solo tienes la capacidad básica
para hacer algunas cosas dentro del campo de la medicina, que si quieres ir más allá, te tienes que entrenar más. Entonces vienen las especializaciones, los doctorados, las especializaciones de las especializaciones, para poder convertirse en una persona realmente operativa, experta en el tema, y llegar a convertirse en una respuesta para mucha gente en el mundo. Eso es entrenamiento, amado. Entonces nota algo. Dios ha establecido para cada hombre, antes de ir a la guerra, un tiempo de entrenamiento. Ahora, ese entrenamiento, vamos ahora a colocarlo en el contexto de la vida, ese entrenamiento está constituido, según Dios, en el plan de Dios, por las cosas que nos pasan a diario. O sea, para ya usted y yo desempeñarnos en la vida, en todos los campos en los que tenemos que enfrentarnos, a Dios le ha placido que usted y yo seamos entrenados por todas las cosas que nos pasan a diario. Voy a colocar algo. Cuando naciste en la familia que naciste y los problemas que tenía esa familia, usted puede considerar que eso fue una pérdida, una derrota. No, eso fue entrenamiento. Desde el vientre incluso algunos están siendo entrenados en la formación con los padres, los hermanos, las circunstancias, la pobreza, la riqueza. Todo eso es entrenamiento. Entonces, el entrenamiento está constituido por las cosas que nos pasan a diario, por las experiencias que tenemos que vivir a cada hora y a cada instante en la vida. Escúcheme. Ahora, si en el proceso de entrenamiento usted afloja, o usted aflojó en el pasado, o usted afloja ahora, porque las cosas son difíciles. ¿Sabe que hay gente que está siendo entrenado y apenas empiezas a transpirar un poco, ya empieza a soltar? No, me rindo. Si en el proceso de entrenamiento aflojas porque las cosas son difíciles, o te rindes porque es doloroso, muy doloroso, o peor aún, huyes del proceso de entrenamiento porque es extenuante o genera dolor, olvídate de conquistar algo importante en esta vida, que realmente deje un verdadero legado para ti, un legado de riqueza para tu familia y mucho menos un legado para Dios. Si eres de los que huyes o han estado huyendo en el proceso de la vida, nunca conquistarás nada porque estás saliéndote del campo de entrenamiento que te forma, que te forja, a fin de que estés apto para ir a la guerra, al tiempo de confrontación, al campo de confrontación como un equipo de fútbol. Si estás saliéndote del proceso, nunca irás a la guerra ni al campo de la confrontación para conquistar los sueños de Dios. En otras palabras, el que se rinde en el entrenamiento jamás podrá entrar a la guerra y conquistar los planes de Dios, porque ojo, los planes de Dios no se conquistan en el entrenamiento, no, allí se prepara el individuo. Al hombre, a la mujer que tiene el llamado de Dios se prepara con los elementos de la vida, con las circunstancias que tiene vivir, y eso es lo que le va forjando a usted su carácter a fin de que llegue el momento en que Dios te diga tiempo de conquista y te mande a la guerra, y estando en la guerra preparado, adiestrado de la manera correcta, podrás conquistar los planes de Dios. Ahora, el que retrocede en el entrenamiento jamás podrá ir a la guerra y pelear por sus sueños. El que retrocede en el entrenamiento, el que se rinde, jamás podrá ir a la guerra y conquistar sus sueños. Ahora, lo tenaz de esto es que son muchos o son más los que jamás terminan el entrenamiento para ir a la guerra. Yo diría con dolor, y lo digo con dolor, que son más los que se quedan atascados en los procesos de entrenamiento de la vida. Se quedan en las etapas de procesos de entrenamiento para la vida. Que escúcheme, son más los que se quedan atascados que los que verdaderamente vencen esos procesos, esas dificultades, esas crisis, que llegan a entender, oye, yo pasé este proceso porque Dios quería de mí esto. Son más los que se quedan que los que vencen. Lamentablemente es así. Peor aún, hay muchos que piensan que están luchando, que ya están en el campo de guerra por la vida, por sus sueños, que ya están enrumbados hacia la victoria siempre. Recuerdo tanto un personaje por acá en estas tierras, hacia la victoria siempre. Ya están enrumbados, dice, yo voy ya por la conquista, por el éxito que Dios ha planificado, cuando en verdad nunca dejaron el campo de entrenamiento. Nunca pasaron en firme del campo de entrenamiento para ir a la guerra a pelear por su propósito personal y general. Ahora, ¿qué harías? Y esta es una pregunta importante en este punto del mensaje. ¿Qué harías, amado, si supieras que la guerra que estás viviendo
aún ese entrenamiento. ¿Qué harías si descubrieras, oye, yo no estoy en guerra, yo todavía estoy en el campo de entrenamiento? Oye, ¿qué harías si supieras que nunca pasaste la prueba? Que fuiste aplazado en muchas materias de la vida una y otra vez y que hasta ahora no tienes el certificado que dice que ya estás en la guerra peleando por tu sueño, conquistando tus sueños. Porque, mi amado, el que termina el entrenamiento con excelencia, el que termina el entrenamiento, escúcheme, con excelencia, sepa que conquistará. No morirá en el proceso de la guerra, o al menos no morirá prematuramente, no morirá. Nunca vi en el proceso de la historia bíblica a un hombre que se dejara entrenar por Dios, que se dejara formar por Dios, que aprendiera de los procesos, que fracasara en el campo de guerra. Todos los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que hicieron su proceso de entrenamiento con debilidad, con temores, con temblores, con aflicciones, pero se mantuvo, siempre conquistaron los planes de Dios, los sueños de Dios. Y yo creo estar hablando en esta mañana o en esta tarde, la hora que nos estén viendo. Ahora, yo quiero estar hablando a hombres con llamados poderosos, mujeres con llamados poderosos, que de igual manera le va a demandar a usted entrenamiento riguroso. Oye, ¿quieres un llamado poderoso sin entrenamiento poderoso? Recuérdese que hay un lema en el ejército, que cuando alguien tiene un llamado poderoso tendrá un entrenamiento tan arduo, cuando entre al campo de guerra será descanso. Oye, el entrenamiento es el que verdaderamente nos forja lo que usted y yo tenemos como ministros, como servidores del Señor. Entonces nota algo, de igual manera, los que tienen poderosos llamados tendrán de igual manera entrenamientos rigurosos en los procesos de la vida. Por eso usted va a notar que algunas personas, después de que pasaron procesos difíciles y ya entraron al campo de guerra, dijeron, con razón Dios me permitió vivir esto o experimentar esto. La pérdida de un ser querido, la pérdida de cosas materiales, pasar por sufrimiento. Algunos dicen, con razón, ahora lo entiendo. Ahora, en este sentido quiero tomar dos ejemplos de dos personajes que entendieron el llamado de Dios y se prepararon de esa manera. Son dos ejemplos bíblicos que yo quiero que usted reciba en esta mañana, porque hasta ahora no hemos abierto la Biblia, aunque ya hemos estado hablando acerca de las cosas que requerimos para esta etapa de nuestro proceso, pandemia y pospandemia. Recuérdese que esto va a terminar, pero una cosa es el comportamiento y la actitud del creyente en esta etapa, porque para muchos la pandemia es la guerra, pero para otros la pandemia es el entrenamiento para lo que viene. No sé cuánto lo recibe. Lucas 1:76 al 80, escúcheme, habla de un hombre llamado Juan el Bautista. Recuerde, Juan el Bautista es el precursor del Señor. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el último hombre que hoy va a hablar dentro del contexto del plan de Dios con la nación de Israel. Preparar el camino del Señor era la tarea de Juan el Bautista. Ahora Zacarías es el hombre que va a recibir ese poderoso hombre en su familia. Es un hombre anciano, un hombre viejo, su esposa está vieja, se le aparece el ángel Gabriel, le habla, le dice que va a ser padre, y recuerden ustedes que por ello quedó mudo, porque pidió una señal, dame una señal de que esto va a ser así, quedarás mudo por ser incrédulo. Porque Zacarías era un hombre irreprensible, temeroso de Dios, pero incrédulo. No le cree a Dios como muchos que yo conozco, que aman a Dios, que son temerosos de Dios, pero cuando Dios les da una palabra que de repente le rompe la cabeza, allí esas personas se quiebran. Zacarías fue uno de ellos. Ahora, cuando Zacarías tiene a su hijo llamado Juan, que llamamos nosotros Juan el Bautista, en Lucas capítulo 1, verso 76, cuando él tiene al niño en sus brazos, ha venido a su vida, él profetiza sobre su hijo y aclara el propósito, y usted va a notar algo importante. Lucas 1:76 dice, y tú niño, hablando, pensemos en Zacarías con su hijo así en sus manos levantándolo, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado. Momento está consagrando a su hijo a Dios. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ese es el propósito por el que viene a la vida. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas
y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Allí dice el pasaje, ¿cuál es el propósito por el que viene Juan? Zacarías lo está presentando, pero ahora hoy él sabe que ese niño, que es el precursor del Señor, viene en el espíritu de Elías, y que será un profeta de desierto. Será un hombre que se va a manifestar en el espíritu de Elías en el desierto. ¿Y sabe qué dice el verso 80 después de que Zacarías profetiza sobre su hijo Juan, el propósito de su venida? El capítulo 1, verso 80 concluye que ese niño del que está profetizando Zacarías, dice, ese niño crecía, hablando de crecimiento, desarrollo biológico, mental, emocional y espiritual. Ese niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pregunto, ¿nota usted que había un tiempo en que este hombre se iba a manifestar? ¿Dónde se manifestó? Recuérdelo, en los lugares desiertos. La gente salía de Jerusalén, de Judea y de todos los pueblos circunvecinos a ver a un hombre que empezó a profetizar en el desierto, que venía en el espíritu de Elías, pero que durante todo el proceso de adaptación, de crecimiento, se formó en el ambiente correcto, en el desierto, para manifestarse en el desierto, para llamar a una nación que estaba en esa condición, estaba en un tiempo de desierto espiritual, del que el Señor venía a liberarlos y a sacarlos por causa de la obra de Jesús. Entonces notamos nosotros cómo Zacarías es el hombre que sabe que su hijo tiene un llamado de desierto. ¿Y dónde lo forma? En el desierto. En otros pasajes dije de qué se alimentaba y cómo era su ropa. Él era el Elías que había de venir a anunciar al pueblo de Israel la salvación, la restauración de Israel, la transformación por la obra del Mesías prometido que habría o que venía en camino. Entonces nota algo. Cuando usted y yo estamos en proceso de entrenamiento, ¿qué entrena Dios cuando usted y yo estamos en los procesos de la vida? ¿Qué es lo que Él nos pretende entrenar? Primero se entrena el carácter del servidor de Dios, del ministro de Dios. Se entrena el carácter del que está siendo llamado para hacer una tarea. Se tiene que entrenar el carácter porque el carácter literalmente es esa área de nuestro ser interior que Dios llega a usar de manera poderosa para transformar ambientes o para salvar vidas. El carácter tiene que ver con esa forma suya como usted responde en momentos de crisis a las situaciones. Usted es de los que llora, se queja, gime, todavía resiste en los procesos de prueba el dolor y patalea y lucha. Y escúcheme, cuando está siendo entrenado su carácter, ojo, cuidado, porque si luchas en tiempo de entrenamiento y te quejas, en tiempo de entrenamiento, cuando entres en la guerra vas a seguir en el mismo proceso. Entonces se entrena también la tenacidad del ministro. Se entrena la tenacidad del ministro para sostenerse luchando por una visión que tiene de Dios y solo se corona si lo hacemos de la mano de Dios. Entonces nota algo, se entrena carácter, pero también se entrena, escuche mi amado, la tenacidad del ministro. El que, oye, tiene algo en la mano, tiene una visión y no la suelta, no la cambia, porque llega la pandemia, porque perdió el trabajo, o por otras cosas. Escúchenme, tenemos que ubicarnos. Su liderazgo y el liderazgo nuestro no es como el liderazgo del mundo, que es según mis conveniencias, ¿no? El liderazgo de Dios para usted y para mí, que yo no llamo liderazgo, yo digo, es que Dios puede llegar y usar, instrumentalizar a alguien, tomar a alguien, tomarlo en su mano y usarlo en ambientes difíciles, y en esos ambientes difíciles convertirnos en una respuesta extraordinaria, que cuando normalmente un hombre de Dios hace la tarea que le corresponde en el ambiente que le corresponde, oye, ese hombre después de que hace la obra para Dios, queda ganancia para él. Siempre va a encontrar usted esa dinámica en la palabra. Entonces, Juan el Bautista se forjó en el desierto, fue entrenado allí, fue formado porque su ministerio estaba enfocado allí. Pero por último, pensemos en Jesús. Porque Jesús venía del cielo. Él es el Verbo que se encarna en el vientre de María Virgen por la obra del Espíritu Santo. Pregunto, ¿Jesús necesitaba entrenarse en algún ámbito? Oye, no lo sabe todo. Claro que lo sabe todo. Él lo conoce todo como Dios. Pero Dios nunca experimentó
el habitar dentro de un cuerpo humano como el suyo y como el mío, con una conexión con Adán que pecó y que está inclinada esa naturaleza hacia lo malo, hacia la desobediencia, hacia el pecado. ¿Saben qué le pasó a Dios cuando Dios se mete dentro del cuerpo de Jesús? O sea, Dios toma carne humana, se viste de hombre y participa, oye, se despoja de su gloria, se despoja de su poder, se despoja de su autoridad. ¿Sabe qué viene el Señor a hacer a la tierra? Él viene a experimentar lo que los hombres experimentan cuando están en esta carne de pecado, en esta naturaleza de pecado. Bendecimos al Dios que se entrenó con un cuerpo como el suyo y como el mío, inclinado hacia lo malo, pero nunca pecó. Bendecimos a ese maravilloso Dios. Pero Él, escúcheme, en su proceso, no era que estaba siendo entrenado y Él iba silbando por la vida, porque como era Dios, simplemente entonces se enfrentaba al proceso de la vida y no le dolía. No le dolía. Simplemente no sufría. No sufría. Jesús experimentó todo lo que usted y yo experimentamos cuando estamos puestos a prueba, cuando pasamos conflictos, cuando pasamos dificultades. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario que la Biblia cita sobre Jesús o Dios metido en un cuerpo humano? Que Él también aprovechó su tiempo de aflicciones y dificultades de la vida para aprender. Se va a sorprender usted en esta hora de la noche, o en esta hora de la mañana, cuando esté viendo el video, de lo que Dios hizo. ¿Cómo Dios aprendió en Jesucristo todo lo que tenía que aprender para ser el maravilloso Salvador que tenemos? Hebreos 5:7. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 7. Habla así. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, está hablando de Jesús metido en su tiempo de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nota algo. Es una referencia a ese proceso crítico de Jesús, y yo sobre todo me sitúo en la noche de Getsemaní, cuando Jesús dice, suda gotas de sangre. Tiene que ir a la cruz, pero su carne humana no quiere cruz. Su carne humana quiere otra cosa, perdóneme. ¿Usted cree que su carne humana quiere cruz, la suya y la mía? No, no quiere cruz, la de Jesús tampoco. A la carne suya y mía nos encanta la playa, los centros comerciales, nos gusta el confort, nos gustan las cosas agradables. Escúcheme, aquella noche que Jesús está frente a la realidad de la cruz y sabe que no puede posponer un año más para la próxima Pascua su sacrificio, sino que llegó la hora, esta es la hora, Jesús no lo pospone. Jesús lo asume porque para eso se ha ido entrenando en el proceso de la vida. Y lo extraordinario de nuestro Señor Jesús es que cuando Él llega y Él ora, Padre, yo oro para que la muerte no tome el control de mi vida. Dice que Él fue oído a causa de su temor reverente. Dice, Él oró al que lo podía, dice, Él oró con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Sabemos que fue la cruz, no fue librado de la muerte en la cruz, fue librado de la muerte eterna. Fue oído a causa de su temor reverente, la reverencia de Jesús. Padre le recordó, hijo, tú no morirás, porque aunque has sido procesado y entrenado en un cuerpo humano, nunca has pecado, por cuanto la muerte no es para el pecador, la muerte no es para ti, tú resucitarás, te levantarás. Fue oído a causa de su temor reverente. Pero el verso 8 es extraordinario. Ese Jesús que ora y que se le dice, no morirás eternamente, solo serán 3 días, te levantarás de los muertos. Dice, y ese, aunque era hijo, no era cualquier hijo, era el unigénito Hijo de Dios. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Brutal. Cuando yo miro eso, yo digo, perdóneme, esto no puede estar hablando de Jesús. Las primeras veces que yo leí este pasaje bíblico, literalmente yo lo pasaba rápidamente porque yo como que decía, no puede estar hablando de Jesús. ¿De qué está hablando este pasaje? Sin embargo, cuando empecé a releer la Biblia, a repasarla, me encontré con la verdad de que es una referencia directa a Jesús en su estado humano, cómo fue entrenado por el Padre y que dice el pasaje, el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben que hay gente que padece en el campo de entrenamiento y nunca aprende? Menos la obediencia. ¿Saben que hay gente que
nunca aprende, y menos la obediencia. Este hombre llamado Jesús, que es Dios metido dentro de un cuerpo humano como el suyo y como el mío, inclinado hacia lo malo, él sujetó su cuerpo, lo sometió en obediencia al Padre. Cuando Jesús fue probado en su estado natural, él, en su obediencia al Padre, sujetando su cuerpo, su naturaleza humana, en obediencia, a medida que era procesado, Jesús aprendía cada día más a ser obediente. Porque la obediencia de Jesús tuvo que darse dentro de un campo natural, con un cuerpo humano, dije, inclinado hacia lo humano, donde fue tentado en todo, conforme a su imagen y a mi imagen, pero nunca pecó. Significa que cada vez que el enemigo lo tentaba, Jesús aprendía a obedecer más al Padre. ¿Sabe que mientras que el enemigo más lo procesaba, Jesús aprendía a caminar más bajo la sujeción y bajo la obediencia del Padre? O sea, hubo un tiempo en que Jesús fue entrenado. Jesús fue entrenado desde el mismo momento en que nació en el huerto, nació en el pesebre, en una familia de aflicción, de necesidad, que vivió marginado. Le tocó huir hacia otra nación porque el enemigo quería matarlo. Después regresó, se estableció en Nazaret y allí creció sujeto a sus padres. Todos esos principios hablan de un crecimiento progresivo dentro del campo humano, de un Dios que al tomar nuestra naturaleza humana se ha ido entrenando para entender nuestras aflicciones, nuestras dificultades. Porque la pregunta es, ¿cómo es que Dios ahora puede salvarnos? Porque Él conoció el proceso, Él se entrenó dentro de un cuerpo humano como el suyo y como el mío. Y Él sabe que cuando usted y yo pasamos por aflicción, nuestro dolor es intenso. Por eso Él es poderoso ahora para socorrernos. Él nos entiende porque vivió el proceso del entrenamiento. Ahora, lo extraordinario es que dice el pasaje, y que este que aprendió por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice, y habiendo sido perfeccionado. Eso le rompe la cabeza a cualquiera, porque pregunto, ¿era o no era Jesús perfecto? En el cielo era perfecto, pero cuando entra en el cuerpo humano, Jesús aprende con un cuerpo humano a obedecer. Aprendió la obediencia y después vino a ser perfeccionado. O sea, alcanzó la perfección que en un cuerpo humano en el proceso del entrenamiento. Alcanzó la perfección. Por causa de eso vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Dejo este pensamiento final para usted, mi amado, que piensa que conquistar grandes cosas es un tema automático. Ya, Dios me lo dijo, lo voy a alcanzar. No, viene tiempo de entrenamiento. Recordarás la historia de un hombre llamado David. Es el octavo hijo de un hombre llamado Isaí. Es una familia pobre de Belén, con 7 hermanos que están, en el campo de guerra con Saúl. Yo quiero que recuerdes eso. Y cuando llega el momento en que se presenta el gigante que desafía a los escuadrones de Israel, al mismo Saúl y al Dios de Israel, él era un simple pastor allí con las ovejas de su padre. Pero dice la Biblia que cuando se presenta esta confrontación por 40 días, este gigante desafiaba a los escuadrones de Israel, hasta que su padre tiene una brillante idea. Dice, hijo, ve, mire a ver qué pasó. Sus hermanos no han vuelto, llevan 40 días, están en este proceso, llévale unos alimentos, llévale comida, mira a ver cómo están sus hermanos. Y cuando él va y llega allí a llevar comida, a mirar cómo están sus hermanos, sale el paladín filisteo a desafiar a los escuadrones y David en sus entrañas se revuelca algo. Dice, ¿cómo es posible que este incircunciso hable así de los escuadrones de Israel, del Dios de Israel? ¿No hay nadie quien defienda la dignidad del Dios que todo lo puede? Entonces dice la Biblia que él se presentó como el candidato a enfrentar al gigante. Y dice la Biblia que cuando él se presentó frente a Saúl, perdóneme, hubo risa, hubo burla. ¿Cómo puede ser? Tú eres un niño, tú eres un pobre muchacho, eres un mocoso, perdóneme la palabra de mi contexto en Colombia. Tú eres un pobre mocoso. Aquí le dicen en Venezuela un tiripón, no sé cómo le dicen allá en Miami. Tú eres un pobre escuincle. Tú no podrás enfrentarte. Ese es un hombre de guerra. Tú eres un pobre muchacho. ¿Y sabe qué dice David? Sepa, oh rey, que yo era. Y nota cómo coloca todas las cosas en el contexto del verbo, conjugando los verbos acerca de qué era y qué es ahora. Yo era el pastor de las ovejas de tu siervo Isaí. El día anterior o ese mismo día acaba de dejar las ovejas a cargo de alguien. Él todavía es el pastor, pero él ya identifica
que el tiempo del entrenamiento como pastor y todo esto haya pasado, ahora está frente a una nueva realidad. Yo era siervo yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando un oso venía y se enfrentaba conmigo para comer las ovejas, yo lo hería, yo lo mataba con mis propias manos. Es más, podía haber dicho, mira estas heridas que tengo acá. Esto fue peleando con el oso, fue peleando con el león. Así como Dios me guardó y me salvó de la vida, me salvó la vida cuando enfrenté al oso y al león, Dios lo hará con este gigante, porque el león y el oso solo fue mi campo de entrenamiento para enfrentar a este gigante. Sabemos qué pasó por la historia. Aquel que fue entrenado con el oso y el león, procesos de vida difícil, allí en lo secreto. ¿Quién se enteró de eso? Es posible que David hubiera regresado sangrando en sus manos después de haber salvado una de sus ovejas de las garras del león y del oso, y él hubiera contado la historia y la gente hubiera dicho, está loco David, deja de inventar cosas. Porque es un tema en lo secreto. Usted y yo no nos entendamos públicamente. Muy pocas veces se filman los entrenamientos, a no ser que sean equipos como el Real Madrid, Barcelona o de grandes atletas, que se les filma incluso su entrenamiento, pero el entrenamiento en la vida realmente es en lo secreto donde nadie nos ve. Y allí nos vamos formando hasta que identificamos que hay un cambio en el escenario. Pasamos del entrenamiento al campo de guerra. Este hombre, dice David, será como pasará lo mismo que pasó conmigo en el campo de entrenamiento con el oso, con el león, yo lo derrotaré, yo iré y lo venceré. Fue tanta la convicción que generó las palabras de David que Saúl le dijo, ve, que Dios esté contigo. ¿Conocemos la historia o no conocemos la historia? La sabemos. Sabemos que es entrenamiento y que es campo de guerra. La vida de Moisés está precedida por procesos de entrenamiento allí, viviendo como hijo del príncipe de Egipto, como un príncipe en Egipto. Era el príncipe de Egipto. Después mató a un egipcio, tuvo que huir y vivió allá proscrito, desterrado en lo lejano, en Madián. Allí se casó, le pasaron 80 años hasta que, pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, Dios se le aparece en una zarza. Uno dice, qué desgaste de vida. Usted se puede imaginar todo un proceso de 80 años. ¿Por qué Dios no lo llama más temprano? ¿No? Porque la vida de corte allá, la vida en la realeza con los egipcios es un tiempo de entrenamiento, y la vida de Moisés en el desierto es un tiempo de entrenamiento de 40 años, porque le tocó pastorear ovejas ajenas, dirigiendo ovejas ajenas en el desierto, aprendiendo los secretos del desierto, para después pastorear las ovejas ajenas de Dios, el pueblo de Israel que tendría que llevar por 40 años en el desierto. Nota algo, los entrenamientos son rigurosos dependiendo del llamamiento que tengamos. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tal que descubrieras o que hayas descubierto en esta hora que todo lo que has vivido solo es el entrenamiento? Y que es posible que en algunas etapas de la vida te hayas quedado en algunas materias, que no hayas podido sobrepasar algunas materias, que eres de los que aflojan cuando las cosas se ponen difíciles, que eres de los que renuncian al llamado cuando las cosas se tornan dolorosas, que eres de los que abandonan el entrenamiento porque se torna doloroso. ¿Sabe cuándo vas a ir al campo de guerra? Nunca. Tu campo de entrenamiento se convertirá en tu campo de guerra, pero no te dará premio, no te dará recompensa. Solo reciben corona los que del entrenamiento pasan al campo de guerra, a tomar posesión de lo que Dios les ha dado en promesa. Y yo estoy orando en esta hora para que en su vida, mi hermano amado, pastor, amigo, líder, usted que está allí, que puede ser el instrumento de Dios para esta hora, para salvar vidas, quiero que sepa, escúcheme, en el nombre de Jesús, que todo ese proceso de vida, todos los conflictos que han vivido tienen sentido. Todo eso tiene sentido. Has venido siendo entrenado por Dios. Así como Dios entrenó a Juan el Bautista para hacer la tarea en el desierto, lo entrenó en el desierto, así como para Jesús venir a ser nuestro Salvador, Dios tuvo que perfeccionar en obediencia a su Hijo. Jesús tuvo que haber sido entrenado con un cuerpo humano en circunstancias difíciles de prueba y nunca pecó. Así igualmente usted y yo somos entrenados. Somos entrenados con los padres que tuvimos, con los ambientes que vivimos, con los pecados que cometimos, con los errores que tomamos, en las equivocaciones que tuvimos en la vida. Allí nos estuvimos entrenando. El tema es si lo sigues cometiendo ahora. Para en el nombre de Jesús. Entienda que necesitas detenerte, aprender obediencia como lo aprendió el Señor. Te bendigo en esta hora. Bendigo a este equipo maravilloso de trabajo que está allí en la iglesia, Embajada del Rey en Miami. Bendigo a la pastora Julieta, a los pastores Larios, bendigo a todo el ministerio de esta preciosa iglesia.
Vamos, que el Señor levante una generación de hombres que hacen proezas en las manos de Dios, que se dejan formar, que se dejan enseñar, que se dejan fundamentar, que aprenden obediencia, que crecen cuando las cosas duelen, que se preparan para enfrentar sus adversarios cuando las cosas se tornan difíciles. Les bendigo una vez más. En el nombre de Jesús quiero orar por usted, preciosa iglesia, precioso ministerio, en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus dos manos allí donde estás. Diga conmigo, Señor, por ahora no sé si estoy en el campo de guerra o en entrenamiento. Diga, Padre, cualquiera que sea el ámbito, diga, Señor, yo quiero entenderlo. Quiero entender por qué sufrí, por qué viví las experiencias que viví. Diga, Señor, si viví las experiencias que viví es porque tú me quieres usar dentro de ese marco. Diga, Señor, si viví las experiencias que viví, pasé por las pruebas que pasé, es porque tú me quieres usar dentro de esa dinámica, dentro de esas crisis. Si fui un joven abandonado, es porque tú me estás preparando para entender qué se siente estar abandonado, haber sido dejado. Señor, dígale, Señor, tú no me dejaste, me permitiste pasar este proceso solo para que sufriera, no es para que yo aprendiera lo que se siente. Ahora permíteme ir por los que están abandonados también, por los que pasan crisis. Señor, permíteme entender que si me sanaste de cáncer es para que yo vaya por los que están enfermos y necesitados. Me entrenaste en el campo de la aflicción, de la adversidad, para usarme poderosamente. Diga, Señor, yo pido en esta hora, Padre, que si he fallado en el proceso renuncié, abandoné porque era doloroso. Diga, te pido perdón, Señor, dame un carácter nuevo, dame firmeza en mi espíritu. Diga, quiero enfrentar este proceso, pandemia, pospandemia, con todos los efectos que puedan venir. Y Señor, que yo no renuncie a hacer tu obra, que yo me pueda mantener firme en el nombre de Jesús frente a tanta adversidad, frente a tanta necesidad. Diga, yo te lo pido en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Diga, Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra, por este tiempo de entrenamiento. Dígale, gracias, Señor, por permitirme entender que aunque tú eras Dios, aprendiste en obediencia. Por lo que padeciste, aprendiste, y por cuanto aprendiste y fuiste perfeccionado, es que ahora nos puedes salvar, y puedes salvar sobre todo a los que obedecen. Dígale, Padre, gracias en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el tiempo que estoy viendo este video. Diga, gracias, Padre, gracias, Señor, por este maravilloso tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos, recibe ahí esa presencia que te renueva, que te empodera, que te transforma. Pasarás de ser ese creyente que se quedó en muchas materias en la vida, que no las pudo sobrepasar. Vamos, te es tiempo para crecer en el nombre de Jesús. Te es tiempo de avanzar. Diga, Señor, me rindo delante del Dios que me ha querido entrenar. Y me rindo delante de ese maravilloso Dios y le pido que me use poderosamente en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Padre. Diga, Señor, quiero entrar al campo de guerra. Quiero enfrentar al adversario, quiero enfrentar las pruebas, las tentaciones que vienen. Voy a vencer porque para eso me he entrenado. Dígale, gracias, Dios, porque vamos a conquistar a Miami, este sector de Miami para Cristo. Diga, vamos a alcanzar vidas para Cristo. Diga, Señor, el tiempo está preparado por Dios. Las cosas están puestas para ir y recoger la cosecha de este tiempo con hombres y mujeres que están afligidos, necesitados de una palabra de transformación. Y alguien que ha vivido el proceso puede llevar la palabra, el mensaje de esperanza y de salvación. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro por la palabra, en el nombre de Jesús, que conquistarás los propósitos de Dios, el llamado de Dios. Ese poderoso llamado donde has sido intensamente preparado y entrenado, lo vas a cumplir en el nombre de Jesús. Dispón tu corazón, ríndete delante de Dios, crece, obedece en el nombre de Jesús la dirección que el Espíritu te está trazando en esta hora. Aprende a trabajar con otros que igualmente tienen el mismo llamado en la iglesia allí, Iglesia Embajada del Rey. Les bendigo en el nombre de Jesús. Pastora Julieta Muñoz, te bendigo en el nombre de Jesús. Pastora Magali, les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén. Qué extraordinario tiempo pasamos en esta hora, en esta noche. Gracias por permitirnos llegar. Y desde Barquisimeto solo nos queda decir, seguimos viviendo nuestro proceso. Estamos en el campo de guerra. Estamos seguros que Dios nos va a dar la victoria permanente
en el nombre de Jesús. Les bendecimos desde Barquisimeto, amada iglesia. Un abrazo grande para todos. Bendiciones.